Muy buenas noches, estamos grabando en la noche. Buenas tardes, buenos días para los que nos escuchan en diferentes horas, momentos, porque esto va a salir publicado en YouTube y en el canal de Latinotopía. Este espacio para la comunidad latina en Alemania, para la comunidad hispanoparlante, quienes desde diferentes lugares de Alemania nos escuchan, nos acompañan, están con nosotros, generalmente pues compartiendo la experiencia de migrantes en Alemania, pero también compartiendo eh, la experiencia, la vida, información sobre personas que nos visitan en Alemania. Y la comunidad salvadoreña nos ha pedido entrevistar a un poeta, a Otoniel Guevara, que es muy conocido entre, entre la comunidad latinoamericana, sobre todo familiarizados con la poesía, con la escritura, los salvadoreños, que lo aprecian enormemente. Otoniel Guevara es un periodista, es un economista, estudió economía también. Nació en el distrito de Quesaltepeque, del Departamento de la Libertad en El Salvador, el 10 de junio de 1967. Otoniel formó parte de las filas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el famoso FMLN en El Salvador, que estuvo este grupo desarrollando pues, en medio del conflicto armado en El Salvador, que tuvo lugar entre 1979 y 1992 y que termina pues, con los procesos de paz. Así que tiene una experiencia impresionante de vida existencial. Es un poeta y es un escritor reconocido internacionalmente. Sus obras están traducidas en diferentes idiomas. Es fundador de la red Nuestra América de festivales internacionales de poesía, unos festivales muy conocidos. Los colombianos sabemos de estos festivales en Medellín, ¿no?, que se realizan constantemente y que tienen la presencia de poetas como Toniel y poetas internacionales de un reconocimiento grande, pues. Es también fundador del movimiento poético mundial, que también surge en Medellín, y ha escrito más de 40 títulos. Ahí ustedes ven la magnitud de la persona que nos acompaña, que es Otoniel, con el que vamos a conversar para esta emisión, este episodio de Latinotopía en YouTube. Y le damos la bienvenida a Otoniel. ¿Cómo estás? Que nos saluda desde Italia. Acá, mira, con un poco de frío, un poco de lluvia, pero también con mucho entusiasmo por participar en tu programa. Muchas gracias por tomar tiempo y por dedicarnos un poquito de tiempo acá a los latinos, a la comunidad latina que te está esperando, porque precisamente el 6 de diciembre, porque salimos tan pronto ahí con el video, porque el 6 de diciembre estarás aquí en Nuremberg, en vivo, aquí en directo con la gente de visita en Alemania, Otoniel. De manera presencial, como se dice después del COVID, ¿no? Exactamente, ya no de manera virtual, que era, digamos, a lo que nos estábamos acostumbrando en esa pandemia, sino ya en directo para que la gente te escuche, te vea, te pueda saludar. La gente que está aquí en Nuremberg, en Erlangen, en Fürth, que son las ciudades cercanas, o la gente que vive acá tan cerca, en Würzburg, en Bayreuth, los salvadoreños que están acá cerca, mucha gente que está hasta en Frankfurt puede venir y acompañarnos en este encuentro que es el 6 de diciembre de 7:30 de la noche. Aquí ponemos en el video los datos en Caritas Pirheimer House. Se puede también tener acceso a esta información en la página de la Semana Latinoamericana, que también pues está involucrada en este evento. Sabes que la Semana Latinoamericana, Otoniel, es un encuentro muy importante con temas políticos, culturales, música en Nuremberg, que se realiza cada año en invierno, en enero. Y como no te pudimos traer a la Semana Latinoamericana, entonces te vamos a traer en un momento anterior para poder disfrutar un poquito de tu obra y de tu experiencia. ¿En qué parte de Italia estás, Otoniel?
Ahorita estoy en Brescia, pero Brescia. acabamos de venir de Bérgamo. ¿Y estás ahí también por cuestiones familiares? ¿Estás por también en algunas charlas presentándote o- Fíjate que no, aquí en Brescia no. Voy a estar en Milán el sí, 30. El 30 voy a estar en una lectura también en Milán sí, y siempre también con la comunidad salvadoreña y latinoamericana. qué bien, Pero qué bueno que, vine a España, vine a ah, Salamanca, vinimos a- al encuentro de poetas de Salamanca, ¿no? mira, Poetas iberoamericanos en Salamanca, hace más o menos un mes, un poquito más de un mes. Y aproveché para quedarme un tiempo más porque mis hijas viven en Alicante. claro, Entonces, de ahí fuimos a hacer una lectura con una compañera, con Mari Giraldo, de Colombia, por cierto. mira, Estuvimos en Barcelona en una lectura y pues luego nos fuimos a Alicante y acabamos de regresar de la primera Feria Internacional del Libro de Poesía que se sí, realizó en Caracas. Entonces estuvimos también allá una semana más o menos. Y ay, ahora vamos para Milán y luego pues seguimos en Nuremberg. tremenda, tremenda jornada, pues, Aprovechando pues que te dijera el esfuerzo, la invitación de amigos como Alma Janet Ardón ujú, y Gustavo pues que están en Nuremberg y que claro, nos han ayudado a concretizar toda esta actividad que esperamos sea un poco más amplia, porque nosotros nos vamos para Nuremberg justamente mañana. sí, 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 Entonces, sí. toda esta semana vamos a estar allá y ojalá que se pueda tener otro contacto y compartir con otra gente, otras comunidades en Alemania, en Nuremberg. Qué, qué interesante porque se está moviendo la comunidad salvadoreña pues para traerte, para presentar tu obra, tu vida. Y aquí también nos movemos para que la gente pues, hombre, te escuche, te pueda ver. Aquí estamos viendo precisamente la página en la que pueden encontrar más información, que es la latinoamericaboje.de, esta página de este encuentro tan reconocido en la ciudad. Y bueno, ahí vemos el viernes 6 de diciembre. Y está ahí está toda la información para que la gente pues la visite, la vea en la Talamérica UG y sepa, y la anoten ahí, tomen un lapicito, la anotan y saben pues, no tienen excusa pues para no venir. Así que ahí está esa información, la estamos ofreciendo, la estamos para escucharte. Otoniel, qué vida tremenda tuya y sobre todo qué producción literaria, 40 títulos en diferentes idiomas. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. ¿Desde cuándo estás ahí trabajando con la poesía, escribiendo? Fíjate que, bueno, yo comencé muy joven, como a los 15 años, ¿verdad? Pero realmente ha sido una evolución lenta, Sí, por diversas razones, ¿no? Por, que te dijera, nosotros en Centroamérica, en El Salvador específicamente, tuvimos una época muy oscura, que fue la época de la guerra oscura para la literatura, para la cultura, para la promoción de las artes. Y pues fueron más de 10 años, yo diría unos 20 años en los cuales la cultura en El Salvador estuvo prácticamente anulada. Los claro. intelectuales, los poetas, los artistas, pues muchos tuvieron que irse del país, nunca regresaron, algunos sí, o bueno, la Universidad Nacional fue cerrada, Sí, claro. muchas instituciones de cultura también fueron clausuradas, unas a la buena, otras a la mala, Mm. y los libros se convirtieron en un artículo peligroso. Y pues crecimos en ese ambiente bastante precario para la cultura, para la literatura. Sin embargo, logramos un grupo de jóvenes establecer un grupo que se llamó Sibalba y ahí estuvimos pues haciéndonos eco un poco. Logramos también el contacto con los poetas mayores que fueron muy generosos y nos abrieron sus puertas, ¿verdad? Su amistad y sobre todo también su compañía literaria. Entonces, ahí
pues crecimos un poco más, pero no como tendría que ser, ¿verdad? Básicamente no tuvimos libros, no tuvimos espacios y nos hicimos un poco, como decimos en El Salvador, a la greña, a la brava. Sí, sí, sí. A la brava se dice también A en la brava. Colombia. Sí, sí. Y ahí fue, no, pero esa experiencia de vida tremenda, hablando de la guerra y de que tú tuviste una experiencia tan cercana a esta terrible realidad del ser humano, la guerra, ¿no? Ahí encontré, explorando un poquito de tu poesía, de tu vida, encontré un poema muy bonito tuyo, que es de defensa propia, Ah, ¿cierto? sí, En que hablas precisamente de este tema y es muy, muy bello. Dice, un hombre me amenaza con un arma, yo lo amenazo con una piscucha, que escucha. vamos a decir, ya vamos a decir qué es piscucha. No todo el mundo sabe qué es una piscucha. De hecho, es un Él- término eh, que solo se usa en El Salvador. sí, 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 pero mira, él a lo sumo logrará matarme, yo, en cambio, podría hacerlo feliz. La poesía me gusta mucho, ¿sabes? Piscucha es lo que decimos en Colombia, pues la cometa, ¿no? Que cometa, también se el conoce en otras volante, regiones como barrilete, barrilete, chiringa, chichigua, chichigo. culebrina, milocha, pandorga, papagayo, papalote, ¿no? En diferentes, tiene tantos significados en diferentes lugares de América Latina, la cometa, ¿no? Pero ese poema me parece muy lindo, corto, muy, muy bello. Es que la cometa o ¿cómo dijiste tú? Y la piscucha Escucha. Ujú. es un símbolo de vida, de libertad, de alegría, los colores, de la felicidad de la infancia y todo eso. Sí, Y claro. sabes que me parece tan lindo, Otoniel, porque en Europa están como soplando esos vientos de guerra. Yo tengo un podcast que hice con un politólogo alemán, digamos, que habla muy bien español. Un podcast está ahí hablando un poco de esos vientos de guerra. ¿Cómo la ves tú como poeta y como un hombre que ha vivido la guerra? ¿Cómo te parece esto? Esta situación ahí actual mundial de vientos de guerra, ¿no? Yo sí veo que hay hay una crisis de parto, ¿verdad? Una crisis de parto, un nuevo orden mundial, una nueva situación para todo el mundo, para todo el planeta y ese movimiento, ¿no? Está encajando cosas por un lado, desencajando otras y básicamente todo indica de que es la caída de, digamos, el imperio norteamericano a nivel de potencia económica, que es lo que verdaderamente debería de mover al mundo, ¿verdad? La economía, no tanto la guerra. Sí, Pero todo parto es doloroso y sangriento, ¿no? sí. Entonces, el que está en el poder no lo quiere dejar ni lo va a dejar, ¿verdad? En paz, siempre lucha, ¿verdad? Dan las patadas de ahogado que nosotros decimos. Y en eso pues genera una crisis tremenda. Eh, es de mucho respeto pues ver la posición de Rusia en esto que ha sido provocada para generar precisamente una confrontación bélica que pudiera salvar a Estados Unidos de esta situación, pero la verdad es de que vemos que no es así, de que al final, a pesar de todas las provocaciones, yo creo que se va a imponer la paz, se va a imponer la sensatez y la generación de este nuevo grupo, de esta nueva agrupación económica que son los BRICS, es posible que mantenga pues ese equilibrio que evite la guerra y evite básicamente la pérdida de millones de vidas de jóvenes, básicamente, como ha estado sucediendo en Ucrania. Entonces, Caen muchas, o de muchas vidas. niños incluso, como está pasando en Palestina, que eso no es una guerra, eso es una masacre. Sí, Entonces, sí, esperamos que se alivie esto, porque las guerras de verdad pueden tener un sentido y un origen, ¿verdad? Pero usualmente siempre sirven a intereses económicos que están por encima de los que combaten, por encima de los que mueren. Y
pues afecta a la humanidad y deja Claro. heridas profundas en todo. Muchas pérdidas increíbles Sí, pero pérdidas humanas y sobre todo la pérdida también de de la humanidad. cultura. Sí, claro, lo más grave es esa pérdida de humanidad, de personas, de niños, de la destrucción pues, física de niños, ancianos, de mujeres, de hombres, y la cicatriz que deja en el alma de, de las mamás, de los hermanos, ¿no? De las Sí, víctimas, que son pues imborrables, pues, ¿no? Aquí tenemos en Alemania pues no sé cuántos, o un millón o miles de personas ya refugiados que han salido ujú, de Ucrania, o la gente que tiene que salir de Palestina, que ni los dejan tranquilos, pues no, se mueven internamente de arriba para abajo y no los dejan en un lugar sí, tranquilos, ¿no? Esa es sí, una cosa sí, brutal. Pero fuera de eso, pues también la pérdida, como tú decías, pérdida cultural, ¿no? Pues es tremendo, es sí, la tremendo. guerra es destrucción, ¿no? La guerra Sí. destruye, sí, y hay que tener tino para reconstruir, porque que termine Sí. una guerra o que termine un conflicto armado no te garantiza que va a haber paz. Mm, Y un ejemplo de eso es El Salvador. El Salvador que a pesar de tener un proceso de paz ejemplar y efectivo, sí. pues ha derivado en, en un régimen autoritario, Ujú. prácticamente dictatorial, que nos está haciendo o nos ha retrocedido en cuanto a herramientas democráticas, eh, incluso antes de la guerra, Sí. ¿no? A ese nivel y con pocas posibilidades de restaurar eh, las herramientas democráticas que se habían logrado conquistar. Entonces, es importante mantener una presencia viva de la sociedad en los asuntos de la política, porque si no, eh, nos meten gato por liebre. Es cierto. Mira, Toriel, que un tema, no sé si te has enterado, que se trabaja mucho en Nuremberg también por su pasado terrible, ¿no? Desde aquí de la guerra, pues, de la Segunda Guerra Mundial, de toda la historia de los nazis. Y aquí fueron juzgados los nazis en Nuremberg. Y Claro, Nuremberg, tradicionalmente, de hace muchos años hacia acá, ha querido como tomar cierto protagonismo en temas de derechos humanos y en temas de la memoria histórica, de trabajar eso. Y preciso te quería preguntar ahí sobre eso, que estamos hablando, oye, de que la guerra, cómo destruye y cómo es que surgen estas manifestaciones autoritarias, tan en contra de los derechos básicos de la gente, en contra de la paz muchas veces también, o que hay en El Salvador, que hay en Nicaragua, esos autoritarismos que están triunfando en todo el mundo, también en Europa, ¿no? Eh, o estas expresiones neonazis, aquí en Alemania, este partido que es muy conocido, que es el AfD, también que es un partido de ultraderecha, ¿no? Entonces ese tema de la memoria es clave, ¿sabes? Tú como poeta, ¿cómo lo valoras tú? Ustedes también alimentan esa memoria con esa poesía. Con esto que hemos leído tuyo, eso es insumo para la memoria también, ¿cierto? mira, es bien difícil hacerle ver o entender a la mayor parte de gente acerca de las cosas que no ha vivido. Y, y esa es una paradoja bastante eh, complicada, ¿no? Porque pues tampoco es que vivan una guerra para que la entiendan. Entonces lo que uno escribe, por lo menos lo que yo he escrito mucho, aunque no hable de la guerra, pero esa violencia subyace en lo que uno escribe. Pero entender a la gente eso es bien difícil y sobre todo hoy, ¿no? Que
estamos ante una sociedad mundial que está siendo víctima de el efectismo de lo inmediato y del placer. O que te dijera, creo que la guerra en este momento, o sea, la guerra importante, la guerra inmediata es eh, el deseo contra la necesidad. Entonces, la gente hoy está enloquecida con el deseo. Sí, Desean algo, quieren cosas, o sea, eh, el sistema les da tentaciones y son tentaciones aparentemente adquiribles, accesibles, pero realmente son ilusiones lo que te venden y te entrampan en eso y te intoxican, te sedan de tal manera que no ves la realidad, no ves lo que te está sucediendo. mm, Y eso básicamente es perder la inteligencia, porque cuando vos estás viendo que un camión viene encima de vos y de verdad crees que es una ilusión, pues, es decir, te mata y pues se no, acaba, te aplasta. esa es la realidad, no, la realidad es que te mató. Pero Entonces, eso que estás diciendo ahí, uno se pone y lo pone uno como en términos así muy modernos y que está muy de moda, eso de fake news, por ejemplo, eso de la, cómo se construye las verdades, ¿no? Todo esto que pasa en Estados Unidos, pues que es también sabido con el nuevo presidente que ha sido elegido, que construye sus propias verdades y, ¿no? Y la gente se va como tragando esas verdades, que es, ¿no? Es como una realidad ya paralela, no sé cómo describirlo. Y uno no sabe, bueno, buscando explicaciones, ¿será que ahora la gente se mete más en las redes sociales, en ese TikTok, en esas cosas ahí, en esas informaciones ligeras a veces que no se comprueban? ¿Será que la gente está leyendo menos? Tú que eres escritor, ¿no? Está leyendo menos y profundizando menos. ¿Cómo lo ves tú ahí desde tu mirada de escritor, ¿no? Mm, en El Salvador, pues sí, resultó que, como te decía anteriormente, después de la firma de los acuerdos de paz, se dio un proceso de apertura democrática, de renovación institucional, de defensa de los derechos humanos, o algunos esfuerzos por recuperar la memoria, pero en síntesis, yo creo que la clase política al final se dedicó a gobernar con todo lo que eso implica en nuestras sociedades y, eh, y olvidaron a la gente, se olvidaron de la gente. sí, sí, sí. Entonces, la gente, creo que por lógica, se olvidó de los políticos y por lo menos de los que estaban y que tenían que responder a las necesidades de la gente y no lo hicieron. Entonces, hubo, creo yo, mira, es como eh, eh, se montó sobre una guerra civil, política, económica, por supuesto, una Sí. guerra también económica, pero social, con las maras, con las pandillas, Mm, claro, ¿no? todo el problema Y de... fueron grupos que realmente lograron eh, tener un control territorial grande y profundo en el país. De tal manera que hoy nos damos cuenta de que todos los que gobernaron pactaron con ellos de una u otra forma, en menor o mayor medida, para poder gobernar o co-gobernar, pues, porque también se necesitaba de esas alianzas que no eran legales para poder gobernar, para tener gobernabilidad. Entonces se llegó a un momento en que la violencia contra la sociedad de parte de estos mismos grupos y con la poca atención de las instituciones de gobierno responsables de la seguridad y todo eso, pues se logró tener un caos social tremendo, ¿verdad? Y una desesperación
por la sobrevivencia, porque realmente la violencia de las maras fue brutal. claro. Entonces, era como te dijera, como tener una vaca, ¿no? Qué feo el ejemplo que te voy a dar. Como que eh, la sociedad era una vaca y entonces tenía un montón de garrapatas y Mm, no la dejaban vivir, no la dejaban desarrollarse, respirar. sí, Entonces vienen, les quitan las garrapatas, ¿verdad? Pero eh, siguen explotando a la vaca, ¿no? sí, O sea, no le dan de comer, no la atienden, sí, pero sí la explota. Entonces, más o menos así es sí, lo que sí, sí. quedó de El Salvador, ¿verdad? Es decir, Quitan un problema, pero no resuelven el problema lo mismo de la guerra. La fundamental. guerra Mm, resolvió el problema militar, el problema de derechos humanos, pero no resolvió el problema económico y sobre todo el problema cultural. Y más allá de eso, no resolvió el problema espiritual, mm, porque la gente se quedó siempre, que te dijera, eh, huérfana, se quedó abandonada. Y eso es quizás el principal error de todo el mundo, porque no vamos a hablar que era nada más de la izquierda, por decirlo así, mm, en términos de división política, ideológica. No era solo responsabilidad de la izquierda generar una cultura de, de convivencia, de sí, respeto sí, entre los sí. mismos, sino que también era la derecha, todo el espectro político tenía que concertar, Mm, ¿no?, esa nueva nación y no se hizo. Y eso hizo sí, que se generara toda esta avalancha de inseguridad que terminó pues validando una opción que todos han creído que es la solución, pero realmente no lo es. Y no lo va a ser, sí. porque está gastada en sí misma. Lo que vos decías, es decir, está montada en mentiras, mentiras, y Mm, las mentiras siempre se caen, siempre se derrumban por sí mismas. Como dicen, como dicen algunos cristianos, en el pecado está la penitencia. Entonces no hay salida. Y anteriormente, pues la gente se iba del país, ¿no? Muchas veces amenazados por mm, los escuadrones de la muerte, ¿no? Por diferentes grupos. Y hoy se está yendo del país porque no hay, eh, no hay opciones y sobre reales. todo no hay certezas de nada. No Sí, es que antes hubiera muchas, pues, pero hoy hay menos. Entonces, y hoy también la gente ya no encuentra eh, atractivo irse para Estados Unidos. De hecho, mucha gente está mm, emigrando para Europa, está sí, emigrando para el Centroamérica, para México, para el sur. Entonces, la migración no se va a detener. sí. Yo creo que los salvadoreños son muy miméticos y yo ahorita estoy viviendo en Honduras. Tengo Mm, ya 5 años de vivir en Honduras y yo te podría decir que no he visto casi ningún salvadoreño en Honduras, pero sé que hay miles sí. y todos los días se van nuevos, pero el salvadoreño tiene esa característica. A donde llega rápidamente se acomoda y, y se hace invisible. Sí, sí, claro. Sí. Oye, Tony, siguiendo, profundizando un poco ahí con el tema Salvador y lo que estamos conversando ahí, ¿por qué una propuesta autoritaria, por qué se impone y por qué fracasan? Por qué no funcionó desde la izquierda o una propuesta más democrática? No sé, ahí has dado algunas pistas, pero, pero ¿qué sería de ahí, digamos, lo que uno podría como resaltar más? ¿Por qué? ¿Por qué se imponen esas propuestas autoritarias por encima de Bueno, lo otro? la Mm, guerra también impuso, no propuestas, sino que opciones autoritarias. Es mm, decir, si vos estabas en el ejército rebelde, estabas con el FMLN, pues no llegabas ahí a conversar ni a dilucidar nada, o sea, llegabas a recibir órdenes militares también, mm, a recibir órdenes políticas, ¿no? sí, Y si, pues si no te gustaba,
de alguna manera te apartaba o te ibas, pues, ¿verdad? Pero también eso fue autoritario. El ejército era autoritario, la guerrilla era autoritaria. Las organizaciones políticas, por mucha democracia que hubiera, eran al final autoritarias. Entonces hemos crecido en esa que te dijera, históricamente bajo sistemas autoritarios. Y aunque esto es bastante amplio de tratar, eh, ¿qué te dijera? Yo soy excombatiente, soy veterano de guerra. Y cuando me reunía, pocas veces lo hice, pero me reunía con los compañeros excombatientes, yo encontraba en ellos esa necesidad de tener una línea de acción, de que les dijeran qué había que hacer. Y habían desarrollado una casi necesidad de obedecer, que pues luego te viene alguien y te dice, mira, yo te voy a dar el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero hace esto, o sea, si no, no tuviéramos a un Bukele que ya en el segundo mandato que es inconstitucional e ilegal, ¿verdad? Viene y le dice a la gente, bueno, juren que van a obedecer, porque viene más medicina amarga. Entonces, tener esa desfachatez es porque saben de que hay un respaldo a ese tipo de propuesta. Entonces, como Sí. quien dice, no digan nada, pues, aguántense. Ahí, aquí ustedes los vamos a despedir, los vamos a maltratar, no les vamos a dar indemnización, les vamos a robar las pensiones y todo, pero ustedes no pueden decir nada. Entonces, todavía viene y les dice, juren que no van a decir nada. Entonces, ese discurso realmente es como para destacarlo y cómo es que la gente no dice nada. Sí, sí. Vos lo entendés claramente cuando estás en El Salvador y te enterás que el ambiente laboral del gobierno, por ejemplo, es estrictamente represivo. No puedes hacer ningún tipo de broma contra el gobierno, contra el régimen, porque te despiden. No hay Y libertad bueno, la de- intolerancia está documentada en periódicos, en todo tipo de informes de derechos humanos, ¿no? Sindicalistas que han protestado, despedidos. Acaban de despedir a médicos y maestros por una marcha. Los echaron así, no, sin ningún tipo protestaron y los de echaron. justificación, de nada. Pero también vos ves el caso de gente, por ejemplo, proveedores del gobierno que han protestado porque no les pagan Sí. y no pasa nada, ¿no? El que protesta simplemente lo acallan de alguna manera. Y bueno, yo no te voy a contar todos los ejemplos que hay de periodistas, políticos, líderes que han tenido que salir del país porque no han soportado. Y claro, no es soportable también que te estén mandando 3.000, 15.000 amenazas de muerte diarias, que te Claro. vayan a colocar eh, Sí. patrullas o gente armada frente a tu casa que te anden fotografiando en las calles. Es decir, que despidan a tus parientes de los trabajos. Es una presión terrible Sí. y lógicamente no te andan disparando, no te están matando, no están masacrando a la gente, pero hay una ley de excepción, por ejemplo, con más de 2 años, la cual también es no solamente ilegal, sino que ilegítima e inmoral, porque te permite capturar a cualquier persona. No hay ningún criterio más que el personal del policía o el soldado que te lleva. Bueno, él dice, no, yo lo vi sospechoso. Y Te verdad, vas capturan y adentro. te meten, sí, claro. Y bueno, en las cárceles, bajo la custodia del Estado, ya hay más de 300 asesinatos documentados. Unas cosas terribles, ¿verdad? Y ahora lo que están haciendo es que sacan a los presos a morir en sus casas, como para que ya no mueran bajo la custodia del Estado, ¿verdad? Hay un caso muy, muy terrible, triste, de un muchacho que lo sacaron prácticamente cadavérico. Y bueno, duró 15 días con la familia y se murió, porque se tenía que morir. Ya ¿Verdad? estaba. El caso, por ejemplo, de un mismo miembro del gobierno, de la seguridad del Estado,
que, que muere en la cárcel y le entregan a la familia un cascarón. Ya, no tenía cerebro, el cuerpo no tenía órganos, no tenía órganos, no tenía cerebro, era una cáscara. Terrible. Entonces, todos esos casos, la gente los mira y la gente entiende. Sí, Y pues sí, no te vas a poner en una encuesta, vienen y te dicen, mira, vos estás de acuerdo con el gobierno. Yo no creo que nadie diga que no. claro, Que no claro. sabes quién te está encuestando, no sabes si de la vuelta te van a decir, mira, venite, vos sos, Ujú. ¿verdad?, delincuente y te vamos a meter preso. Es terrible la situación que se está Sí, viviendo en El Salvador, pero sí, claro, fuera, a nivel internacional, eso se reviste de otra manera, ¿no? Es claro. decir, Hay toda una propaganda aparentemente El que Salvador, muestra su imagen, eh, sí. ¿cómo? Hay toda una propaganda que muestra otra Sí, realidad completamente se diferente. patrocina, se es anfitrión del Ujú. Miss Universo, ¿no? Sí, Se plantea un sistema de playa único en el mundo, ¿no? Hay sí, una pista de hielo hoy ahí en el centro de San Salvador, donde todo el mundo puede llegar. Es decir, eso hace ver como que El Salvador es un destino turístico impresionante, ¿verdad? sí, Pero sí, sí, hay sí. que ver también, porque incluso a nivel de turismo, El Salvador es muy caro, Ujú. muy caro. Incluso los mismos turistas que llegan, pues miran que a lo mejor no vale la pena, ¿no? El precio de Mm. las cosas respecto a la gratificación que te pueda dar. Entonces, es una situación complicada, Es un complicada. un panorama bien, bien, bien complejo, pues, que describes. Un panorama muy difícil ahí para la gente, pues, sobre todo, ¿no? Y Sí, eso, digamos, y tú, se ve que ya se va generando un rechazo de eso, se va generando una respuesta desde desde la sociedad civil, que a futuro de pronto lleve a un cambio ahí frente a esa situación actual tan autoritaria, ahí se va perfilando algo, ¿tú crees? lo que sucede es que, mira, eh, digamos que todo había estado bien hasta que empezaron a despedir a la gente de sus trabajos. Por ejemplo, hace unos 4 meses, por ahí, despidieron a más de 1.000 trabajadores del Ministerio de Cultura. Básicamente lo desmembraron, lo hicieron desaparecer, lo dejaron solo funcionando con lo que al régimen le conviene que siga funcionando. Y hay recortes previstos en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en, incluso en la policía, ¿verdad? Se habla de que la policía va a desaparecer, hay un rumor ahí bastante fuerte de eso, y que la seguridad privada va a pasar la seguridad pública va a pasar a manos del ejército, lo cual es una cosa terrible. Entonces, no se mira una solución inmediata, pero sí se mira un estallido social a mediano término, ¿no? Un estallido social que, pues, precisamente la gente se va a quedar sin pensiones, se va a quedar sin trabajo, se va a Ujú. quedar sin opciones, se va a quedar sin dónde irse del país. Sí, Entonces, eso es caldo de cultivo para una ujú, explosión social. El problema es claro, ¿a dónde va a ir esa explosión? O sea, ¿qué va a pasar después de eso? claro. No se tiene nada. Antes se Ujú, tuvo una organización política y político-militar ujú. en donde la gente podía resguardarse, donde la gente podía defenderse. Hoy no hay una oposición, por lo menos una oposición articulada o fuerte. No hay líderes concretos, Claro, no hay dónde organizaciones, ¿cierto? resguardarse. Sí, Entonces la gente sí, sí, está desamparada. Y claro. eso va a estar así durante muy buen tiempo, porque en ese sentido el régimen sí es muy efectivo, ¿no? Cuando ve conatos de organización, los desmembra, los Ujú. desarma y le mete miedo a la gente, que eso Es es un caldo también de cultivo para situaciones sí. de caos, ¿cierto? Ahora, yo te voy a decir, el retroceso eh, institucional, democrático que ha tenido el país, Ujú, mm, yo lo veo duro de recuperar en por lo menos en unos 20 años. sí, Es decir, se ha destruido instituciones completas, se ha destruido procesos democráticos, se ha prostituido
a una terrible cantidad de gente, de funcionarios, que pues a lo mejor vayan a dar cuentas en adelante, pero igual es un ejército de funcionarios que pues ya no van a existir. Es decir, no van a existir porque han cometido tantos delitos que ya no van a poder, y la gente de experiencia, abogados, médicos, ¿verdad? Están siendo despedidos. A todo el mundo despiden a los 60 años ahora. sí. Entonces esa gente o se muere, o ya no trabaja, o se va del país, ¿no? Pero esa experiencia de toda esta gente que han despedido, pues se pierde, O sea que en se esa pierde. situación, Antonio, en esa situación, eh, el Estado, digamos, que debe caracterizarse por esa división de poderes, ahí se destruye completamente. Ya no No hay hay división una de poder. justicia o un legislativo, sino que eso ya se desbarata, Mira, el Estado. lo que estás diciendo, justicia, Mm, que es la base de todos los problemas sociales y económicos en el país, desde siempre, ¿no? Lograr esa justicia va a ser difícil, siempre ha sido difícil. Íbamos tratando como nación de adecentarnos en ese sentido, pero esta crisis actual, este régimen actual, ha venido a destruir cualquier indicio de justicia. Es decir, la impunidad, la corrupción, ya hoy son descaradísimos. Entonces, claro, la gente tiene un sentido de justicia, pero ni siquiera lo puede expresar. Son pocos, son muy valientes los que lo hacen, pero estamos ante eso. Mira, el himno de El Salvador es como una maldición. Hay una parte que dice en el himno, de la paz es la dicha suprema, siempre noble soñó El Salvador, fue obtenerla, su eterno problema, conservarle su gloria mayor. Es decir, el eterno problema de El Salvador es que nunca hemos podido tener paz, y no podemos tener paz porque no hay justicia social. claro. Entonces, lograr eso requiere eh, de un esfuerzo nacional tremendo, porque implica limar todas las asperezas que al final vos vas dando cuenta que ser de derecha, de izquierda y todo eso, respecto a la realidad y a la vida del país, es una tontería. Es decir, tendrían que estar los que de verdad necesitan y quieren y trabajan por un país libre, democrático, con justicia social, sin importar su pensamiento. El pensamiento tiene que ser ese, es decir, darle al país las herramientas para que viva la gente como gente, para que tenga oportunidad y una calidad de vida que además merece, pues, porque el Claro. Salvador es trabajador, el salvadoreño es con una iniciativa bárbara, ¿no? Y Ujú. eso nos parecemos mucho con los colombianos. Entonces, ¿qué te dijera? De una injusticia eh, tremenda no cumplirle a este pueblo con eso Claro. y hacer de este verso tan hermoso una maldición, ¿verdad? O sea, Sí. ¿cómo vamos a tener la paz como un eterno problema? Cuando debe ser precisamente lo que nos mueva a sentir ese orgullo de pertenecer a esta nación. Y por eso quizás es tan importante el poema que a vos te gustó, Sí, sí, porque es un sí, poema de paz, claro. el poema este que defensa propia. Es Sí, decir, vos sabés, la de defensa propia es que puedes hasta matar por, por la paz, mm, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de que vos no me dispares y al contrario, yo te pueda dar una piscucha para que tengas infancia, para que tengas vida, para para que que no seas andes feliz, trabajando a los para 5 que tengas años. No, felicidad. una cosa así. Sí. Otoniel, mira, conversar contigo yo creo que hemos cumplido con el objetivo de la charla, que es que la gente diga, uy, qué interesante encontrarse con Otoniel, porque has estado en la política, has sido periodista,
has estado, eres poeta, estás aquí en eso, y podríamos quedarnos horas reflexionando sobre esta situación compleja de tu país, de El Salvador, que se presenta muchas veces hacia afuera de otra forma, ¿no? Sí, Uno habla con personas, he hablado aquí con gente en Alemania que dice, uy, El Salvador, este modelo del Bitcoin, uy, impresionante, ¿no? Uy, que ese país es lo mejor en América Latina, y, ¿no? Y de pronto es bueno conversar con gente que tiene otra mirada y que nos permite también estar atentos, ver la situación de nuestro hermano país salvadoreño, cómo es en realidad, ¿no? mm, Y esto para invitar a la gente a este chance que hay de encontrarse contigo aquí en Nuremberg, 6 de diciembre. Y de nuevo repetimos que es un poquito también el objetivo que tenemos ya fíjate para que encontrarnos. a mí me ha interesado mucho eso. Bueno, te decía que voy a Milán, que voy a Nuremberg, y me interesa mucho conversar con la gente, porque definitivamente hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que yo pienso o Claro, cómo yo veo las cosas, pero claro, precisamente se trata de eso y básicamente discutir, pero además aprender como salvadoreños a que no tenemos que ganar las discusiones. claro, a La discutir. ganancia es lo que aprendemos de la contradicción, de la confrontación de ideas, Sí, sí, porque sí. yo te digo, yo me pongo a reflexionar sobre las contradicciones que me dan y yo agarro lo que creo que para mí va a ser nutritivo también, ¿no? No me cierro en esa cuestión de que yo tengo la razón, no, yo tengo Claro. mi razón, pero los demás tienen la suya. Y Es muy entender importante. eso es importante, Es muy importante sobre lo que todo dices, Daniel. para nosotros como país, porque Ujú. siempre, te digo, ¿no? eh, nosotros decimos nosotros nos queremos ambergones, ¿verdad? Es decir, todo lo sabemos, todo lo hemos Sí, visto, todo lo podemos hacer, y a lo mejor sí, pero pues sí, no se trata de anular al otro porque vos sabés hacer las cosas, sí, sino sí. más bien pues, ayudar, compartir, aprender, que Pero es eso muy es lo que importante nos lo hace que dices, diferentes. Ayotoriel, que aquí en lo que en la conversación que hemos tenido, hemos dicho, bueno, hemos dado conceptos sobre la situación que son, digamos, nuestras perspectivas, nuestros conceptos, las opiniones también que tenemos. Y la idea es que estos encuentros, como el que se acerca ahí en el Pirheimer House, aquí en Nuremberg, ese encuentro contigo, la idea es ir y de pronto hay una idea diferente, y de pronto de una forma respetuosa, sin querer anular al otro, conversar y decir, mira, mi punto de vista es este, yo lo veo así, ¿no? Y así, de esa forma es que construimos de pronto el futuro de la sociedad, ¿no? Sin imponer. El problema es cuando se impone, cuando si yo escucho al otro, entonces lo elimino, lo mato, porque no es mi, ¿no? O lo meto en la cárcel y digo que se pudra allá, porque es que no, lo que él dice no es lo que a mí me gusta, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a aprender, es como a discutir y a dialogar ¿no? Y a comentar estas situaciones. Sí, Otoniel, el tiempo se nos va yendo, te prometí sí. no tomar mucho porque también tienes que descansar y la gente que está viendo el video pues ya tiene de verdad insumos, motivación para este encuentro. O sea que yo creo que podríamos ir ya finalizando esta charla tan rica, tan interesante y ahora en otros momentos y sobre todo pues el 6 de diciembre aquí en Nuremberg para seguir la conversación y seguir la charla. Muchas gracias, Otoniel, por este momento de reflexión, de conversación sobre El Salvador, tan ligado a tu poesía, sobre tu trabajo. Mil gracias. No, muchas gracias a vos. Y bueno, un saludo para todos y nos vemos el 6 de diciembre allá en Nuremberg. Saludos a todos Saludos. y muchas gracias por acompañarnos en Latinotopía. Y No, hasta el próximo episodio. Eh, Suscríbanse a Latinotopía en las redes sociales, acompáñennos porque es una forma de apoyarnos. Suscríbanse al canal, síganos en Instagram, al podcast en Spotify, en las diferentes plataformas y síganos en este proyecto de la comunidad latinoamericana en Alemania. Muchas gracias, Otoniel. Muchas gracias.